las cosas crecen rápidamente, debes estar alerta. Y quiero mostrarte algunos ejemplos de cómo hacer eso en esta época del año. Por ejemplo, las malas hierbas. Ahora este jardín sin excavación no tiene muchas malas hierbas. Bien acolchado, pero donde las ves asomando si lo haces, como tenemos algo de césped de grama. Estas son camas nuevas en realidad, por eso todavía tenemos algo de cartón alrededor del borde. Entonces, hace solo 8 meses, hicimos estas camas poniendo compost directamente sobre las malas hierbas, sin alterar el suelo. Y entonces todavía hay algunas de las raíces madre, enviando nuevo crecimiento, en este caso de césped. Así que puedes ver que tengo algunos allí y que los pondré en el montón de compost. Puedes compostar raíces de malas hierbas así, sin ningún problema en absoluto. Y es solo la eliminación regular de nuevo crecimiento como ese eventualmente causará que esa grama de sofá muera completamente. Así que eso es el tipo de cosa con la que realmente puedes estar al caso ahora. Otro es las babosas. A medida que entramos en verano a menudo aumentan y se reproducen. Y una cosa que encuentro, digamos con estas coles, es que regularmente quito estas hojas inferiores. ¿Ves cómo esta hoja aquí está empezando a ponerse amarilla? Tiene 1 o 2 agujeros. Por lo tanto, las babosas empiezan a mostrar interés, eso les agrada. Les atraen las hojas descompuestas. Su labor es limpiarlas, realmente cumplen una función. No son solo agentes destructores. Entonces eso también se composta. Contribuye a la salud general de la planta. Incluso podría encargarse de este. Puedes ver, está empezando a palidecer. Esencialmente esta es una hoja antigua que ya no beneficia mucho a la planta. Entonces les dejas las hermosas. El crecimiento central de la planta. Esta es una col de galgo. Es una col temprana de rápido crecimiento. De hecho, vamos a cosechar esta semana, lo que simplemente reduce las oportunidades para las babosas. Mantienes tu jardín en orden siempre, así que deshacerse de las malas hierbas y mantener el orden es una parte muy importante del trabajo continuo para este. Al mantener tu terreno realmente limpio, entonces tienes posibilidades rápidas en el verano, cuando el tiempo es esencial para introducir nuevas plantas. Digamos, en el caso de esas coles que acabamos de ver, se habrán ido en 2 semanas y esa cama estará despejada. Así que uno podría estar plantando remolacha, cebollas de primavera, puerros, col. Hay tantas cosas que se pueden plantar en esta época del año. Y si lo siembras primero como en bandejas de módulos y tienes plantas listas, entonces estás añadiendo esas semanas a tu temporada de crecimiento al tener, digamos, una planta de 4 semanas lista para entrar, incluso el día que cosechas o terminas de cosechar y despejas la cama de col. Digamos, mete esas remolachas que están listas y has añadido 4 semanas de tiempo de crecimiento. Así que voy a mostrarte algunos ejemplos aquí de cómo sembrar algunas semillas para hacer eso. Y esto es remolacha, una variedad llamada Voltardi, que además de ser buena para los cultivos tempranos, crece rápidamente. Así que es agradable para plantar en cualquier época del año. Y estoy poniendo 3 o 4 semillas en cada celda. Es una bandeja de 40 celdas. Suponiendo que todas germinen. Eso sería 4 veces 40, son 160 remolachas. Cultivadas en ese espacio, van a estar en mi invernadero. Si no tuvieras un invernadero, podrías hacer esto preferiblemente bajo cubierta. Es mucho más fácil y confiable como las tormentas de verano y ese tipo de cosas. Y el calor extra hace que crezcan más rápido. No hay muchas semillas que no les guste el calor, simplemente crecen más rápido. Por lo que las siembras de verano son mucho más fáciles que las de primavera. Y es realmente divertido jugar con esta siembra en el verano, porque notarás ese rápido cambio. A veces en agosto estamos sembrando rúcula y pak choi, por ejemplo, y brotan y están listos para plantar en 2 semanas, por lo que puedes sembrarlos a principios de agosto y luego plantarlos a mediados de mes, e incluso estamos cosechándolos a principios de septiembre, por lo que solo fueron 4 semanas desde la siembra en el caso de estas remolachas que estoy plantando aquí. Estarán listas para salir a finales de junio, hoy es 4 de junio, por lo que a finales de junio estaremos plantando estos pequeños esquejes. Los adelgazaré a 4 plántulas por módulo. Algunas semillas de remolacha germinan más de una planta, y algunas no germinan en absoluto. Por eso, en promedio, estoy sembrando 4 semillas en cada pequeño agujero.
Y cuando los plantemos, sea lo que sea que siga, los regaremos bien porque a menudo está seco entonces, y buscaremos cosecharlos en octubre, noviembre, incluso para otoño o invierno. Entonces ya sabes, esto va a ser una gran extensión de la temporada haciendo cosas como esta. Te estás proporcionando comida durante un periodo muy largo con este segundo método de cultivo. Y aquí tengo un paquete de cebollas de primavera, así que también puedes sembrarlos en el verano. De nuevo, es una siembra múltiple. Coloco un montón pequeño, realmente no me importa cuántos pongo aquí porque si obtienes demasiados, como estoy apuntando a 8 o 10 semillas para cebollas de primavera, y si obtienes muchos, bueno, puedes simplemente sacar algunos y comerlos cuando son muy pequeños, y los retorcemos. Veremos eso en breve. De hecho, algunas cebollas de primavera que sembré agosto pasado que estamos cosechando en este momento. Así que es muy continuo con las cebollas de primavera. Y las cebollas son una planta muy versátil porque esta variedad, en realidad, lilla, es una roja. Así que es una cebolla de primavera roja. Y si la siembras en la primavera es muy útil para hacer cebollas de bulbo también. Por lo que pueden servir para dos propósitos. Si no llegas a comerlas todas como cebolla de primavera, tienes un buen tazón de cebolla para comer también. Y la última planta que voy a sembrar para principios de junio es el nabo o rutabaga en americano. Así que estas son raíces de invierno muy confiables. Tienen ciertos problemas con plagas y enfermedades. Así que no siempre son realmente tan fáciles de cultivar, pero voy a sembrar 20 celdas aquí. No los vendo, son solo para nuestro consumo. Sabes, si estos crecen bien obtienes un buen nabo grande. En realidad no necesitas tantos. Alrededor de 10 o 15 probablemente serían suficientes para el invierno. Y al sembrar 20, 2 o 3 semillas en cada celda, que de hecho adelgazaré a una, porque para los nabos funciona muy bien, para obtener una raíz grande y bonita. Así que solo buscaré la planta más fuerte en cada una. Y de nuevo estarán listas para plantar a finales de junio. Así que ya nos estamos dando muchas opciones. Y puede ser que no plantes todo lo que has cultivado, pero has visto que no tarda mucho. Llena estas bandejas con compost. Es compost para macetas que puedes comprar, aunque también podrías hacer el tuyo, pero eso es un trabajo completamente distinto. Y les daré un buen riego después. También necesito etiquetarlos. Y luego se quedarán aquí y solo los regaré todos los días durante 3 o 4 semanas. Y también podríamos echar un vistazo a algunas plantas que he estado cultivando durante el último mes. Y te daré un ejemplo de cómo se ven en la etapa de plantación y cómo puedes mantenerlas también. Aquí hay algunas plantas que hemos estado sembrando durante la parte media y final de la primavera. Y todas están listas para ir. Esa cosa de cuán rápido crecen en esta época del año. Sabes que realmente tienes que estar al día en esta época del año. Probablemente no usaremos todas estas plantas. Como por ejemplo esta bandeja es de repollo rojo, y siempre cultivo más de lo que voy a necesitar. Pero solo quiero asegurarme de tener suficiente, así que no te preocupes si tienes más plantas de las que eventualmente necesitas una vez que te acostumbras. Es sorprendentemente fácil. Así que, por ejemplo, aquí está el repollo rojo, fueron sembrados hace apenas 4 semanas. Y los desplante aquí desde una bandeja de semillas. Esa es una bella planta lista para plantar. Yo la pondría un poco profunda así. O si no estás listo para plantar el repollo, podrías ponerlo encima. Entonces, llena una bandeja con un poco de compost, una maceta con un poco de compost, haz un pequeño agujero y mételo ahí. Así que esa es una forma de mantener las plantas en marcha, cuando no estás listo para ponerlas cuando están listas. Aquí tenemos algunas remolachas que sembramos de nuevo hace 4 semanas. En realidad 3 semanas. Y por lo tanto, hay 4 pequeñas plántulas de remolacha que están listas para ir al suelo ahora. De hecho, plantamos la mayoría de esa bandeja la semana pasada cuando eran un poco más pequeñas. Estos son algunos puerros, que fueron sembrados en múltiples. Puedes ver que la germinación fue bastante variable. Solo obtuvimos 1 en algunos de estos al final, y 2 y 3. Y hay algunos puerros aquí que hemos trasplantado desde una bandeja de módulos más pequeña a esos, y vamos a plantarlos en un minuto. Aquí tengo algo de kale. Así que eso es kale cabolonero.
Eso es muy bueno para plantar en junio e incluso en julio. Así que todavía podrías estar sembrando eso. Y hay coles de Bruselas en la parte de atrás que están listas para entrar. Creo que funciona muy bien sembrando coles de Bruselas en mayo y plantándolas en junio. Y luego tenemos frijoles. Tenemos la mayoría de estos en el suelo. Pero me gustaría tener repuestos por si algo arruina la primera plantación. Estos son frijoles de enredadera y aunque no crecen en mucho compost, eso necesita incorporarse pronto si van a ser plantados. También hay pepinos que pueden plantarse en cualquier momento. Así que, como ves, hay muchas posibilidades para tener suficientes plantas. Y de hecho voy a llevarme estos conmigo. Así que estas son plantas de puerro que vamos a plantar pronto. Aquí hay un buen ejemplo de una cosecha temprana de verano. En realidad también de primavera. Así que estas son cebollas de primavera que sembré el último agosto. El 30 de agosto, justo al final de agosto del año pasado, en una bandeja de módulos, como vimos en la siembra múltiple. Y luego las plantamos aquí después de limpiar algunas raíces de haya. Y han estado listas desde hace tiempo. Están en grupos sembrados en múltiples. Entonces lo que hacemos es torcer el más grande o uno grande así. Las raíces salen bastante bien del compost superficial aquí. Y puedes ver que con un poco de pelado obtienes una buena cosecha de tu cebolla de primavera. Y es esa cosa de festín móvil un poco donde tienes, ya sabes, comienza como una pequeña cebolla de primavera. Y luego puedes ver cómo está empezando a convertirse en una cebolla todo bueno para comer. Así que básicamente están creciendo. Y luego, algo más que sucede con las cebollas de primavera en esta época del año, o cualquier cebolla que ha pasado el invierno, lo hace. Algunas de ellas empiezan a pensar en hacer cabezas de semillas y eso es lo que está sucediendo aquí. Un pequeño bebé. Considera esto cuando ves cabezas de semillas, aquí hay una más grande. Y esto es una indicación de que sí quieres cosecharlos porque todavía son comestibles estos tallos, pero a medida que se hacen más grandes y gruesos, se vuelven un poco leñosos. Así que definitivamente voy a cosecharlo. Y eso más para cocinar, diría yo, que para comer crudo. Pero ciertamente son buenos para cualquiera de las dos cosas. Y ya sabes, es solo una cuestión de cuándo parar. Realmente puedes tomar un montón entero. Si quieres, hemos estado pasando por este parche de cebollas de primavera desde abril y obteniendo muchas cosechas de él. Y las últimas que quedan dentro, digamos, en un mes, comenzarán a hincharse en cebollas blancas, realmente bastante grandes. Así que lo siguiente que vamos a hacer es limpiar algunos kohlrabis. Así que es la cosecha final de kohlrabi y luego plantaremos algunos puerros. Ahora voy a mostrarte un ejemplo de cómo despejar un espacio, hacer una cosecha final en el verano y replantar con algunas plantas, que en este caso se sembraron hace 2 meses. Y estos son algunos. Kohlrabi que sembramos a finales de febrero. Puedes notar su belleza, pero en realidad los que ves aquí son los más bonitos. Esta primavera ha sido dura. Ha habido bastantes divisiones. Por eso hemos empezado a cosechar los que muestran signos de división, causando algunos huecos. Esta cama estaba llena, pero lo restante es bello. Así que estos kohlrabi los retuerzo para sacarlos. Y es interesante lo fácil que salió ese. Eso es lo que sucede. Tiene mosca de la raíz del repollo, una plaga terrible que llega en verano y devora las raíces de las brasicáceas. Y he notado que con el clima caluroso que hemos tenido recientemente, las hojas se vuelven todas lánguidas. Se ven bien en este momento, pero básicamente estas plantas no tienen muchas raíces. Así que esa es una razón por la que, oh sí, mi palabra, vaya. Bueno, es increíble en realidad en ese caso que lo hayan hecho tan bien como lo están haciendo. Así que he decidido ahora cosechar todos estos. De hecho, se conservan bastante bien. Solo en un lugar fresco durante hasta una semana. Son como una raíz, un vegetal de raíz. Agradable comer en esta época. Entonces casi podría afirmarse que el kohlrabi es un cultivo de captura.
antes de la segunda plantación, en este caso, el puerro. Lo que sucede con el kohlrabi en esta época del año, si se deja demasiado en el suelo, es que se vuelve algo leñoso. Así que esa es otra razón para no dejarlos demasiado tiempo. ¿Sabes? No solo siguen creciendo porque están empezando a pensar en ir a sembrar todas las brasicas alrededor en el verano. Así que esa es otra razón para mantenerse al tanto de tu cosecha de verano. Y no dejar las cosas en el suelo demasiado tiempo en muchos casos. Y la firmeza que siento al cortarla por abajo. Entonces, cuando vengamos a comer estos kohlrabis, estaremos recortando un poco más y comiendo la parte superior, que en realidad es muy tierna y dulce. Creo que es un laxante de principios de verano. Así que si crees que estos se sembraron en febrero, plantaron en abril, cubrieron con vellón y ahora tenemos esta hermosa cosecha. Me detendré ahí. Sí, lo es. Me asombra lo poca raíz que tienen estos. Entonces estas moscas de la raíz del repollo. No hay mucho que sé que puedes hacer al respecto. Puedes poner pequeños collares debajo de las plantas, pero si haces eso, bueno, es un poco borroso. Y las personas que lo han estado haciendo esta primavera han dicho que en realidad no ha funcionado porque... Así que mira eso. Hay una cosecha realmente buena de esta área. Esta es una segunda cosecha después de que tuvimos la temprana. Y ahora voy a limpiar cualquier maleza que no tardará mucho, porque se están pudriendo. Entonces esto es porque con este método de cultivo estoy descubriendo, hay uno, solo hay, y de hecho hay otro más. Eso es un poco. Es una pequeña brásica. Básicamente no estamos perturbando el suelo, por lo que no se están trayendo muchas semillas de malas hierbas nuevas, y simplemente no se excava. Además puedes caminar sobre tus camas. A menudo hacemos esto después de despejar solo para alisarlo. Y no está compactando el suelo en absoluto. Esto solo lo mantiene firme. Firme es bueno, es lo que quieres. Y está bastante seco, así que un poco de agua. Y cuando el compost de superficie está seco como este, el primer agua a menudo se escapa, como puedes ver. A un lado. Por eso es bueno no tener las camas demasiado monticuladas. Una superficie razonablemente nivelada facilita el riego. Y para mantener la humedad allí tienes menos área de superficie. Si no estuviéramos filmando todo esto de una vez, me sentiría tentado a dejar esto un poco y dejar que ese agua se empape y volver a regar en unos minutos. Pero seguiremos adelante a pesar de todo. Así que tenemos estas plantas de puerro aquí, que sembramos el 6 de abril, así que eso fue hace casi exactamente 2 meses. Son de siembra múltiple y he hecho un video sobre la siembra múltiple de puerros. La siembra de puerros. Así que puedes referirte a ese si quieres más detalles sobre este método. Solo me preguntaba cómo plantarlos en realidad. Podrías hacerlo en filas o podrías hacerlo con un espaciado equidistante. Creo que esta vez elegiré un espaciado equidistante. Utilizo este plantador, un plantador de mango largo como este. Es solo un mango de pala redondeado en el extremo. Útil para realizar cualquier trabajo, dibujar en tus camas, etc. Y luego lo voy a usar para realmente hacer los agujeros. Así que estas plantas son bastante profundas. Realmente los movimos de módulos pequeños a grandes, y en realidad no tienen tantas fugas como yo hubiera esperado. Ese tiene 2. Si empezamos con todos los que tienen 2 o 3. Y vaya, este suelo es firme. Y eso es gracias a la sequedad porque quiero meter estos un poco profundo. Así que cada planta de puerro que estoy poniendo, tal vez hasta allí. Así que el ancho de mi pulgar va a ser enterrado en el suelo, y eso dará un poco más largo, en realidad es incluso un poco más profundo, pero eso es genial. Porque cuanto más profundo vayas dentro de lo razonable, obtendrás un tallo más blanco, pero no estoy tratando de ir tan profundo, como se suele decir que se debe ir en los libros de texto, y cosas donde tú, sabes, realmente van por, eso es más suave ahora en medio de la cama. Así que básicamente voy a hacer un pequeño patrón de cuadrícula aquí de agujeros. Empezaré esto para que puedas ver el espaciado que estoy usando también en los puerros sembrados múltiples. Están a unos no del todo un pie de distancia,
25 centímetros, 25.4 centímetros diría yo que es eso. También puedes ver aquí, interesantemente, el blanco en el suelo, y eso es hongo, creo, que veo bastante a menudo. Huele a suelo de bosque, huele encantador. Y eso es, ya sabes, un resultado de no cavar y no perturbar los hongos en el suelo. Entonces eso significa que tienes toda esa vida saludable en marcha, lo que ayuda a mantener las plantas animadas, y los hongos micorrizales en particular son hilos mucho más finos. No podemos verlos, pero ayudan a las raíces a encontrar nutrientes y humedad, porque los hongos micorrizales pueden entrar en pequeñas grietas en el suelo, a las que las raíces no llegan. Así, esta es otra justificación del éxito del no cavar para el crecimiento estival. Y la etapa final aquí es regarlas. Entonces, en esta etapa me gusta humedecer mucho el suelo porque entonces sé que hay suficiente aquí para estos puerros, la nueva plantación, cualquier nueva plantación. Mójalo bien. En verano, a menos que sea húmedo, frecuentemente tienes el problema de suelo seco. Por lo tanto, no subestimes el riego, especialmente para iniciarlos. Volveré a esto en un minuto, así que lo dejaré ahí. Ahora vamos a ver algo más que puedes hacer, que es una forma realmente ingeniosa de obtener más cultivos en el verano, y eso es intercalar semillas entre un cultivo que aún está produciendo. A menudo en esta época del año, no tienes espacio para sembrar o plantar todas las cosas que quieres poner en el suelo y necesitan ser plantadas. Entonces lo que haces aquí, hay un buen ejemplo que quiero mostrarte, de algo que puedes hacer sembrando zanahorias entre lechugas que aún están produciendo. Estas lechugas las plantamos a principios de abril. Hemos estado recolectando desde principios de mayo. Han tenido 4 recolecciones de sus hojas exteriores. Quitamos las hojas exteriores cada semana hasta llegar a aproximadamente ese tamaño, y vamos a hacer eso mañana. Mientras cosechamos durante unas 6 semanas más, siembro estas zanahorias que crecerán hasta convertirse en zanahorias jóvenes, posiblemente del tamaño de las actuales. Y luego arrancaremos las lechugas cuando finalmente comiencen a levantarse para florecer. Y ya tendremos zanahorias, a 1/3 del camino para una cosecha completa. Así que es una forma de acelerar las cosas y superponer y ganar más tiempo. Y puedes ver que solo estoy usando un plantador para trazar el surco en el compost superficial. Ya está bastante seco. Hace tiempo que no riego estas lechugas. Hemos tenido algo de lluvia, no mucha. Así que esto me está diciendo que necesito regar las lechugas, aunque parecen bastante felices. Pero solo quiero hacer un agujero lo suficientemente profundo para poder regarlo primero y luego sembrar las semillas. Así que el riego que estoy haciendo es solo en el agujero. Funciona muy bien no regar todo el suelo. Así que es muy preciso al dejar caer el agua en ese hueco, y eso está humedeciendo el compost en el fondo. De hecho, estaba tan seco que el polvo aún no ha absorbido el agua. Esto no es ideal. Sin embargo, voy a sembrar las semillas. Todas ellas se asentarán en el polvo a medida que se humedece. Generalmente esperaría unos minutos y luego añadiría un poco más de agua. Entonces estas zanahorias en realidad son una zanahoria Nantes, que es una buena opción temprana y también una buena opción tardía. Crece bastante rápido. Y sembrar la semilla, bueno, aquí se necesita un poco de habilidad para no estar demasiado cerca y no estar demasiado lejos. Estoy apuntando a aproximadamente una semilla cada centímetro o más, pero no mucho más. Siempre podemos adelgazarlas un poco. Entonces esa es la zanahoria sembrada. Y luego voy a hacer esto con mis manos en realidad porque es más preciso. Simplemente tirando el compost bastante seco de nuevo sobre la hilera sembrada. Y luego voy a caminar sobre él porque eso lo compactará todo. Y esto en realidad se regará después porque tenemos lechuga alrededor. Así que es como hacer 2 cosas a la vez.
Pero si estuvieras sembrando zanahorias en condiciones secas y usas este método de regar la hilera, puedes dejarlo durante una semana o 10 días hasta que veas aparecer las primeras plántulas de zanahoria, y tal vez entonces comiences a regar. No hay necesidad de mantener toda la superficie húmeda todo el tiempo cuando tienes agua en la hilera. Y ahí estamos. Solo voy a caminar por aquí. Y luego veremos a continuación cómo están funcionando las plantaciones de principios de verano en este temprano estallido de sol. Entonces, a principios de verano, hay cosas que puedes plantar, verduras que puedes plantar que no puedes plantar en la primavera. Y noto que la gente a menudo comienza un poco demasiado temprano, así que aquí estamos mirando algunas plantaciones muy recientes. Para darte un ejemplo de las judías, no se sembraron hasta el 10 de mayo. Eso fue hace menos de 4 semanas. Crecen rápido ya que es mayo y hace calor. Tuvimos un mayo particularmente cálido este año, así que solo tenían 2 semanas de edad cuando los pusimos allí hace 2 semanas. Puedes ver que empiezan a crecer ahora, y hemos puesto una estructura de tipi alrededor de ellos. Haré eso este año en vez de mantener una línea. El tipi que encuentro, donde puede ir el viento. Entre los tipis difunde el viento y los hace menos propensos a volcar. Tenemos 6 tipis alineados allí en lugar de una línea larga. Son judías trepadoras. Se cosechan al final del verano para obtener judías secas. Así que esa es una cosecha de invierno. Y aquí de nuevo, aunque es una siembra de verano, es una cosecha de invierno. Así que esto es calabaza, calabaza curry, que dará las hermosas calabazas rojas a finales del verano, principios de otoño, probablemente en octubre, probablemente septiembre. Por lo tanto, los plantamos de nuevo un poco antes que los frijoles a finales de abril, y tenían un mes de edad cuando se plantaron en el suelo hace unos 10 días. Apenas están empezando a crecer favorecidos por el buen clima, pero requieren calor. Estas plantaciones de verano necesitan calor, y por eso no es bueno intentar plantarlas demasiado temprano. Entonces, finales de mayo para los frijoles en la zona 8 del Reino Unido, que es donde estamos. Finales de mayo, principios de junio, para la calabaza de invierno, que luego crecen muy rápido. Y detrás de mí, solo para ilustrar el contraste, la palabra frijol es tan engañosa porque se aplica a los frijoles trepadores de verano, que necesitan calor, y a los frijoles anchos, que soportan mucho frío. Por lo tanto, se sembraron en diciembre, plantaron en enero y ya empezamos a cosechar. Y luego serán seguidos por el repollo. Esa es otra cosecha de verano. Las habas culminan a principios o mediados de verano. Es conveniente tener plantas preparadas para después. Mientras que a mi izquierda tenemos apio nabo. Estas son para raíces, otra cosecha de principios de invierno. Y estas fueron sembradas a mediados de marzo, pero no las planto hasta que nuevamente necesiten calor cuando estén en el suelo. Así que las mantenemos creciendo en cubiertas en el invernadero, donde sea. Y fueron plantadas aquí. Y estas en realidad fueron plantadas hace solo una semana, y esas fueron plantadas hace 2 semanas. Fue un ejemplo de una diferencia. Fueron de los módulos al suelo como plantitas, y estas las había trasplantado y se plantaron en el suelo como plantas un poco más grandes. Y finalmente ahí tenemos una plantación de principios de verano que también crece en clima frío, pero encuentro chamuscado. Así que eso es encantador, colores bonitos, hoja espinaca, tallos chamuscados. Crece mejor si no se siembra demasiado temprano, así que a mediados o finales de abril, plántalo durante mayo, y luego crece muy rápidamente. Plantamos eso hace un mes y estamos listos para cosechar hojas grandes para cocinar. Y también hemos comenzado a obtener hojas pequeñas para la ensalada. Ese es un ejemplo de un cultivo de hojas que se beneficiará del riego, así que vamos a ver el riego a continuación. Pero justo antes de irme de aquí mencionaré que regamos aquí, que regamos estas plantas, las establecemos y luego no las regamos durante bastante tiempo. Permitamos que arraiguen y se asienten en la tierra. Así que estos puedo ver que todos se ven saludables y felices, y no voy a regar estos incluso si no lloviera durante al menos 2 semanas. Veremos cómo va con el clima. Mientras que lo que vamos a ver a continuación es algunas lechugas que estamos regando más regularmente, porque las estamos cosechando todo el tiempo. Las verduras que necesitan agua son las que se están cosechando todo el tiempo. Por ejemplo, como estas ensaladas.
Así que esta es lechuga que estamos recogiendo cada semana. Plantas de guisantes, donde estamos recogiendo brotes de guisantes regularmente. Cilantro, eneldo, plantas de hojas, espinacas. Y también luego plantas que están formando vainas y frutos cerca de la cosecha, como los guisantes cuando llegan a ese punto. Y cuando riegas, da una buena dosis, pero quizás hazlo cada 3-4 días, no un poco todos los días. Y eso significa que el agua puede empapar hacia abajo. Y es ayudada por el compost, que es como una esponja. Absorbe el agua y luego la libera lentamente a las plantas. Y en esa nota, vamos a echar un vistazo al corazón del jardín, los montones de compost. Mi jardín es de 3/4 de acre, así que tengo muchos residuos. Estoy haciendo montones bastante grandes, pero antes de eso, solo quería mostrarte rápidamente un montón pequeño hecho en uno de estos contenedores de plástico propietarios. Y así seguimos cargando cosas aquí y, por ejemplo, el compost que he estado acumulando a través de la película. El compost. Ingredientes potenciales. Solo déjalo caer en la parte superior, distribúyelo. Siempre es bueno hacerlo en capas semi de todos modos, para que tengas una separación entre, o una mezcla realmente de verde y marrón, y luego tengo un cubo aquí con un poco de astillas de madera medio podridas, que es un ingrediente marrón, así que un poco de eso con el verde, o podría ser un poco de cartón o lo que sea, y es interesante entonces también ver la temperatura de los contenedores como este, y descubro que es bastante difícil hacerlos realmente calientes. Así que si eres en muchas semillas de maleza, un contenedor como este probablemente no matará tus semillas. Necesitas un montón más grande. Así que o no pongas demasiadas semillas de maleza allí, o busca más material para hacer un montón más grande, porque ahí vamos. Marca 40 grados como un baño caliente. Es un calor agradable, pero insuficiente para matar las semillas de maleza. Pero una cosa que puedes hacer para mejorar la calidad es darle una pequeña vuelta y puedes conseguir estos dispositivos propietarios que abren y cierran y abren las barras. Así que empujas eso hacia abajo en la pila de compost y vas hasta el fondo. Y luego, cuando abres las barras, lo que sale son los ingredientes de fondo de 6 semanas. Y eso está ayudando a mezclar y airear. De hecho, puedo mostrarte lo que está pasando en esta pila de compost, porque voy a levantar este lado ahora. Esta pila empezó hace 6 semanas, así que puedes ver lo que ha estado pasando, o cómo se ha descompuesto en las últimas 6 semanas. Y sí, es un resumen bastante agradable de los desechos que se han puesto allí. Es una mezcla de césped, paja, virutas de madera y malas hierbas. Y otros desechos, incluyendo los de cocina. Para comparar, veamos rápidamente mi montón principal actual y notarás la diferencia. Iniciamos a llenar este montón de compost el 10 de mayo. Está tomando todos los residuos del jardín de Homemaker, además de algunos residuos que traemos como pozos de café y paja y cartón y papel y astillas de madera que ya están ligeramente descompuestas. Así que es una buena vieja mezcla. Y aún así, con todo eso entrando allí en casi 4 semanas, todavía solo hemos llegado a aproximadamente 2/3 del camino que hemos llegado hasta aquí antes de cerrarlo y comenzar otro. Y está fermentando muy bien. Más de 65 grados es bastante caliente. Al superar los 70 comienzas a perder algo de hongo. Apuntamos a los 60 suficiente para eliminar las semillas de malas hierbas. Y sí encuentro que mi compost está muy limpio al calentarse. Justo hasta la Navidad en realidad. Y el próximo montón que veremos es uno que hicimos el pasado noviembre, diciembre, y volteamos en marzo. Verás, es bastante interesante. Este es un montón de compost que hicimos a finales del otoño pasado. Noviembre, diciembre, época fresca del año, pero estábamos poniendo bastante verde, estaba allí, y se llenó bastante para Navidad. Y luego simplemente se quedó allí durante 2-3 meses, durante el invierno. En marzo lo transformamos en esto. Girar el nivel estaba más o menos aquí, y se ha encogido tristemente. ¿Qué es lo que hace? Y debajo de esta capa superficial que ha mantenido la humedad en abundancia de gusanos y actividad biológica, que ha producido este hermoso compost de gusanos,
Y lo que realmente les gusta a los gusanos es la oscuridad y la humedad, así que cuando levanto esto, puedes ver donde no los he movido durante un tiempo. Todavía hay mucha actividad de gusanos cerca de la superficie. Y voy a dejarlos aquí ocupados comiendo y digiriendo para hacerlo aún más agradable. Y usaremos este compost en no grandes cantidades en realidad, probablemente un poco en muchas camas el próximo otoño, para darnos cultivos para el año siguiente y alimentar el suelo. Así que terminemos este pequeño video con un rápido recorrido por los cultivos que se están cosechando en este momento, esta maravillosa época del año, que es a principios de verano. Hay mucho para recoger, pero también mucho para...